Bien, pues estamos al lunes 13 de junio del 2022. Este día vamos a hablar de James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell nació un 13 de junio de 1831 y vivió hasta noviembre de 1879. Entonces tenemos aproximadamente 48 años, ¿no? Fue matemático y científico escocés. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Las ecuaciones de Maxwell formuladas para el electromagnetismo han sido ampliamente consideradas la segunda gran unificación de la física, siendo la primera aquella realizada por Isaac Newton. Con la publicación A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field en 1865, Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Entonces, Maxwell propuso que la luz era una ondulación en el mismo medio en que se propagan los fenómenos electromagnéticos. La unificación de los fenómenos luminosos y eléctricos le llevó a predecir la existencia de las ondas de radio. Maxwell también está considerado como el fundador del campo de la ingeniería eléctrica. También que tenemos que Maxwell contribuyó al desarrollo de la distribución de Maxwell-Boltzmann, pues lleva su nombre por eso, ¿no? Entre Boltzmann y Maxwell llegaron a este descubrimiento de la distribución de Maxwell-Boltzmann por medio de describir de forma estadística ciertos aspectos de la teoría cinética de los gases. También es conocido por haber presentado en 1861 la primera fotografía en color duradera y por su trabajo en el análisis de la rigidez de las celosías que al día de hoy están presentes en muchos puentes. Bueno, aquí tenemos que sus descubrimientos fueron claves para entrar en la era de la física moderna, sentando los cimientos de campos como la relatividad especial o la mecánica cuántica. Muchos físicos consideran a Maxwell el científico del siglo XIX con mayor influencia en la física del siglo XX. Su contribución a la ciencia es valorada por muchos como comparable a la realizada por científicos como Isaac Newton o Albert Einstein. En la votación del milenio, una encuesta sobre los 100 mayores físicos de la época, Maxwell acabó en tercer puesto, solo detrás de los dos científicos anteriormente mencionados, o sea, primero Newton, luego Einstein y luego Maxwell, ¿no? En el centenario del nacimiento de Maxwell, Einstein describió su trabajo como el más profundo y fructífero de la física, que la física hubiera experimentado de los tiempos de Newton. Cuando Einstein visitó la Universidad de Cambridge en 1922, su anfitrión le dijo que había hecho grandes cosas porque se había subido a los hombros de Newton. Einstein respondió: no es así, me apoyo en los hombros de Maxwell. Bien, entonces eso fue lo que dijo Einstein, ¿no? Que no se apoyaba en los hombros de Newton, en los hombros de Maxwell. James Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en el número 14 de la calle India en Edimburgo, siendo hijo de John Clerk Maxwell de Middlesbrough, un abogado, y Frances Kay, la hija de Robert Hudson Kay, hermana de John Kay. Su padre era un hombre de familia acomodada, siendo el sexto varón de Clerk Pennywhick. De nacimiento, su nombre fue solo John Clerk, añadiendo el Maxwell tras heredar la hacienda Middlesbrough gracias a sus conexiones con la propia familia Maxwell. James era primo de la artista Jemima Blackburn, así como del ingeniero civil William Dyce Kay, quien tenía una muy buena relación, que sería su padrino cuando James se casó. Entonces, los padres de Maxwell se conocieron y casaron en la treintena de edad, y su madre casi tenía 40 cuando él nació. Antes ya habían tenido otro vástago, una niña llamada Ellie. Bueno, aquí se le acostumbra a decir vástago, ¿no? Por ahí a los hijos. Cuando Maxwell era aún joven, su familia se mudó a la casa de Genlyle, que sus padres habían construido en las 610 hectáreas de terreno que comprendía la hacienda Middlesbrough. Todo apunta a que Maxwell mostró una incansable curiosidad desde muy corta edad, ya que a los 3 años preguntaba sobre el funcionamiento de utilidad de cualquier cosa que se moviese, brillase o emitiese ruido, tal como describió su madre en un pasaje añadido a una de las cartas a su marido. Es un hombrecito muy feliz y su condición ha mejorado mucho desde que se moderó el tiempo. Se interesa mucho por puertas, llaves, cerraduras y el enséñame cómo funciona. Nunca sale de su boca. También investiga las partes ocultas del cableado, de la forma en la que el agua llega a la pared, de la pared al estanque, o a la pared del estanque, ¿no? Vamos a ver. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza de terratenientes escoceses. Su tío era el sexto barón de Clerk de Pennywhick. Su padre, John Clerk Maxwell, se dedicó a la abogacía en Edimburgo. Posteriormente pasó a encargarse de la administración de sus propiedades. John fue un hombre ávido de conocer los avances de la ciencia. Incluso a su hijo
inculcó a su hijo el amor a la naturaleza y las ciencias, por la naturaleza y las ciencias. Un ejemplo de ello es que entre sus juguetes infantiles se encontraban un fenasquiscopio, antepasado del cine, inventado por el belga Joseph Plateau. Jamás fue instruido en la finca familiar por un joven, dice, James fue instruido en la finca familiar por un joven profesor que con su agresividad no logró motivarlo. A los 10 años, James fue enviado a la Academia de Edimburgo, donde sus compañeros se mofaban por su acento rural y sus vestimentas estrafalarias. 4 años más tarde, sin embargo, recibía la medalla al mérito en matemáticas. Acompañado de su padre, a los 12 años asistía con frecuencia a las reuniones de la Edinburgh Royal Society, que marcó su trayectoria. En 1845 escribió su primera ponencia científica, que ante su juventud tuvo que ser presentada a la Edinburgh Society por un profesor de la Universidad de Edimburgo. Describió un método para dibujar elipses y figuras con más de 2 focos, cuyas propiedades explicaba de forma más sencilla que lo había hecho René Descartes, como lo había hecho René Descartes 2 siglos atrás. La ponencia fue publicada por la Edinburgh Society, lo que le valió incorporarlo como miembro a sus 14 años, ¿no? A los 14 años ya era miembro de la Sociedad de Edimburgo, ¿no? Entonces, al ver el gran potencial innato del joven, su madre Frances tomó como suya la responsabilidad de educarle. Esto era algo lógico en su época, pues la educación de los niños acostumbraba a recaer sobre la mujer. A los 7 años, Maxwell ya había leído largos pasajes de Milton, el Salmo 119, específicamente. Su conocimiento sobre las Sagradas Escrituras era muy extenso. Conocía los versículos de los Salmos, algo muy inusual para un niño a la temprana edad. Luego su madre fue diagnosticada de cáncer abdominal, similar a lo que tendría Maxwell 4 décadas más tarde. Entonces, murió en diciembre de 1839 tras una operación sin éxito. Maxwell tenía 8 años y a partir de ese punto su educación fue dirigida por su padre y su tía Jane. Ellos se convirtieron en figuras clave de su vida. Su escolarización formal comenzó de forma poco fructífera, bajo la tutela de un muchacho de 16 años, del que solo se sabe que trataba a James con rudeza y se consideraba lento y caprichoso. El padre de James lo despidió en noviembre de 1841 y tras un proceso de reflexión importante envió a Maxwell a la prestigiada Academia de Edimburgo. Durante el curso se alojó en una casa de su tía Isabela. Ahí desarrolló, apoyado en su prima Jemima, un especial gusto por el dibujo. El chico portentoso de 10 años, criado en la hacienda campestre de su padre, no encajó en el colegio, dado que el primer año no tenía plazas. Maxwell se vio obligado a entrar en la clase de segundo, con compañeros un año mayores. Entonces no pudo entrar en primero y tuvo que entrar en segundo de repente, ¿no? Sin pasar por el primero. Sus modales y acento propio de Galloway resultaban demasiado rústicos para los demás chicos, dado que el primer día de clase había asistido con una túnica y un par de zapatos, los hechos en casa. Sus compañeros le pusieron el poco misterioso apodo de Dafty, una palabra derivada del inglés antiguo cuyo equivalente sería infeliz. A pesar del poco aprecio que denotaba, Maxwell nunca pareció estar disgustado con el apelativo, dejando que se lo llamaran durante muchos años sin queja alguna. Su aislamiento social se acabó cuando conoció a Lewis Campbell y a Peter Guthrie Tait, quienes acabarían siendo eruditos de renombre y con quienes mantendría la amistad a lo largo de su vida. La geometría fascinó a Maxwell desde muy corta edad, descubriendo los poliedros regulares antes de recibir ningún tipo de instrucción formal sobre ellos. A pesar de ganar el premio escolar de escritura bibliográfica, su trabajo académico pasó totalmente desapercibido hasta que a los 13 años ganó la medalla escolar de matemáticas y el primer premio tanto en inglés como en poesía. Los intereses del joven estaban mucho más allá de las materias escolares y nunca se esforzó demasiado en sus calificaciones, a pesar de que eran muy buenas. Escribió su primer artículo científico a los 14 años, donde describía un método mecánico para dibujar cónicas generalizadas usando un trozo de hilo, así como las propiedades de las elipses, los óvalos cartesianos y las curvas relacionadas, siempre que éstas tuvieran más de 2 focos. Su trabajo Oval Curves fue presentado en la Sociedad Real de Edimburgo por Jean Forbes, profesor de filosofía natural de la Universidad de Edimburgo, ya que se consideraba Maxwell demasiado joven para presentarlo él mismo. Aunque no era completamente original, dado que René Descartes ya había examinado propiedades de las elipses multifocales en el siglo XVII, Maxwell había logrado simplificar el método de construcción. Entonces, Edimburgo, 1840, All College University de Edimburgo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que Maxwell dejó la academia en 1847, a los 16 años comenzó a asistir a clases a la Universidad de Edimburgo. Tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad de Cambridge, pero decidió después de su primer trimestre completar el curso completo de sus estudios de pregrado en Edimburgo. El personal de la Academia de la Universidad de Edimburgo
incluía algunos nombres de gran prestigio. Sus tutores de primer año eran Sir William Hamilton, quien le dio clases sobre lógica metafísica, Phyllis Kelland, quien sobre matemáticas, y Jane Forbes sobre filosofía natural. Las clases en la universidad no le parecieron muy difíciles y por lo tanto pudo dedicarse al ámbito privado durante algún tiempo libre en la universidad, y en particular cuando regresaba en Glen Eyre. Ahí solía experimentar con materiales químicos, eléctricos, magnéticos que improvisaba. Sus principales preocupaciones tenían que ver con la luz polarizada. Construyó gelatina en forma de bloques, sometiéndolos a varias tensiones, y con un par de prismas polarizantes que William Nicol le había dado, viendo los bordes de colores que se habían desarrollado dentro de la gelatina. Mediante esta práctica descubrió la fotoelasticidad, la cual es una manera de determinar la distribución de las tensiones estructurales físicas. Entonces, aquí venimos apenas a los 18 años, ¿no? A los 18 años contribuyó con 2 artículos científicos para las transacciones de la Royal Society de Edimburgo. Uno de los artículos científicos on the equilibrium of elastic solids, o sea, el equilibrio de los sólidos elásticos. Ponía los fundamentos para los que sería un importante descubrimiento posterior en su vida, la doble refracción temporal propiciada en líquidos viscosos mediante tensión. Su otro artículo científico fue Rolling Curves, que junto al artículo científico Oval Curves, que había escrito en la Academia de Edimburgo, Maxwell fue considerado demasiado joven para presentarlo y defenderlo en el estrado. El artículo científico se entregó a la Royal Society a través del tutor. Entonces ya andamos acá en la Universidad de Cambridge cuando estuvo. En octubre de 1850, ya como matemático, Maxwell abandonó Escocia para ingresar a la Universidad de Cambridge. Inicialmente asistió a Peterhouse, pero antes de acabar su primer trimestre fue ahí transferido a Trinity College, donde esperaba conseguir una beca de investigación. En Trinity fue elegido por la elitista sociedad secreta conocida como Cambridge Apostles. El entendimiento intelectual de su fe cristiana y sobre la ciencia crecieron rápidamente durante los años en que estuvo en Cambridge. The Apostles era una sociedad de debate exclusiva de la élite intelectual. A través de los escritos buscó trabajar fuera de este conocimiento. Entonces, ahora que fue conseguido, dice, ahora mi gran plan que fue concebido en el pasado es dejar que nada sin examinar voluntariamente. Nada debe ser tierra santa consagrada a la fe estacionaria, ya sea positiva o negativa. Toda la tierra en barbecho debe ser arada y debe de seguir un sistema regular de rotación. Nunca esconda nada, ya que esté o no, ni parece desear ocultarlo. Nuevamente afirmó el derecho de violación en cualquier parcela de la Tierra Santa que cualquier hombre haya apartado. Ahora estoy convencido de que solo un cristiano puede purgar su tierra de estos lugares sagrados. No digo que ningún cristiano haya acotado lugares de este tipo. Muchos tienen mucho y todos tienen algo, pero hay extensiones extensas e importantes en el territorio del burlón, el panteísta, el queísta, el formalista, el dogmático, el sensualista y el resto que están abiertamente, solemnemente proclamadas tabú. El cristianismo, es decir, la religión de la Biblia, es el único esquema o forma de creencia que rechaza cualquier posesión sobre la tenencia. Solo aquí todo es libre. Se puede volar a los confines del mundo y encontrar a más Dios que el autor. No encontrar a más Dios que el autor de la salvación. Se puede buscar en la Escritura sin no encontrar un texto que os detenga en vuestras exploraciones. El Antiguo Testamento y el derecho mosaico y el judaísmo comúnmente se supone que son tabú para los ortodoxos. Los escépticos pretenden haberlos leído y han encontrado ciertas objeciones ingenuosas que muchos de los ortodoxos que no han leído admiten y silencian en el tema como si estuviesen obsesionados, pero una vela viene para expulsar todos los fantasmas y pesadillas. Déjenlos salir. Entonces, el grado en que Maxwell había arado encima de sus creencias cristianas, sometiéndolo a las pruebas intelectuales, puede ser juzgado solo de forma incompleta partiendo de sus escritos. Pero hay muchas pruebas, sobre todo a partir de sus días de estudiante, de que realmente examinó profundamente su fe. Seguramente su conocimiento de la Biblia era notable, por lo que su confianza en las Escrituras no estaba basada en la ignorancia. En el verano de su tercer año, Maxwell pasó algún tiempo en Suffolk, en la casa del reverendo C.B. Taylor, tío de un compañero de clase. El amor de Dios mostrado por la familia impresionó a Maxwell, en particular después de una enfermedad durante la que fue atendido por los ministros y su esposa. Sobre su vuelta a Cambridge, Maxwell escribe a su anfitrión reciente una carta elocuente y cariñosa, incluyendo el testimonio siguiente: tengo la capacidad de ser más perverso que cualquier ejemplo que nadie pueda ponerme, y si me escapo es solo por la gracia de Dios, que me ayuda a escucharme de mí parcialmente en la ciencia más completa
más completamente en la sociedad, pero no perfectamente, excepto por encomendarme a Dios. En noviembre de 1851, Maxwell estudiaba bajo la tutela de William Hopkins, cuyo éxito en nutrir el genio matemático le había granjeado el apodo de el fabricante de números 1, en referencia a los Wangler, los alumnos más brillantes en cada prueba de ingreso. En 1845, Maxwell se graduó en el Trinity con un grado de matemáticas. Fue el segundo más alto en el examen final detrás de Edward Rowe, ganándose el título de segundo grande. Más adelante fue declarado igualado con Rowe en la prueba más exigente del premio Smith. Inmediatamente después de obtener su grado, Maxwell leyó un escrito sobre la transformación de superficies por doblado en la Sociedad Filosófica de Cambridge. Es este uno de los pocos artículos puramente matemáticos que ha escrito, todo demostrando su crecimiento como matemático. Maxwell decidió permanecer en el Trinity después de la graduación y solicitó una beca, que era un proceso que podía durar un par de años. Sostenido por su éxito como estudiante de investigación, sería libre, aparte de alguna formación e impuestos de examen, para perseguir intereses científicos en su propio ocio. La naturaleza y la percepción del color eran el interés que había comenzado a abrazar en la Universidad de Edimburgo mientras era estudiante de Forbes. Con los trompos coloreados inventados por Forbes, Maxwell fue capaz de manifestar que la luz blanca sería resultado de una mezcla de luz roja, verde, azul. Su escrito Experimento sobre el color presentó los principios de la combinación en color y fue presentado en la Real Sociedad de Edimburgo en marzo de 1855. Maxwell fue esta vez capaz de entregarlo él mismo. Fue admitido en el Trinity el 10 de octubre de 1855, antes de lo marcado en la norma, y le pidieron preparar conferencias sobre la hidrostática y la óptica y presentarse a un examen. En febrero siguiente, Forbes lo impulsó a solicitar la plaza recién vacante de Filosofía Natural en el Marischal College en Aberdeen. Su padre le ayudó en la tarea de preparar las referencias necesarias, pero murió el 2 de abril en Glenlair. Antes de conocer el resultado de la candidatura de su hijo, Maxwell aceptó el profesorado en Aberdeen, abandonando Cambridge en noviembre de 1856. A los 25 años, Maxwell fue 15 años más. A los 25 años de edad, Maxwell fue 15 años más joven que cualquier profesor de la escuela Marischal College. Se comprometió con nuevas responsabilidades como ser jefe del departamento, trazando los programas y preparando las clases. Se comprometió a impartir 15 horas a la semana, incluyendo una clase pro bono semanal dirigida a los trabajadores de la escuela. Vivió en Aberdeen durante los 6 meses del curso académico y pasó veranos en Glenlair, lugar que había heredado a su padre. Centró su atención en un problema que se había escapado a los científicos. Durante 200 años, la naturaleza de los anillos de Saturno se desconocía cómo podían permanecer estables sin romperse, sin ir a la deriva o colisionar con el planeta. El problema tuvo una repercusión especial en ese momento debido a que el señor John College de Cambridge no lo había elegido como tema para el premio Adams en 1857. Maxwell dedicó 2 años a estudiar el problema, probando que un anillo sólido normal no podía ser estable, mientras que uno líquido se vería forzado por la acción de la ola al romperse en una masa amorfa. Se vería forzado a romperse, ¿no? Uno líquido. Ya que ninguno fue observado, Maxwell concluyó que los anillos estaban compuestos por numerosas partículas a las que llamó brickbats, cada una orbitando independientemente alrededor de Saturno. Maxwell fue galardonado con $130 del premio Adams en 1859 por su ensayo On the Stability of Motion of Saturn Rings, o sea, en la estabilidad del movimiento de los anillos de Saturno. Fue el único que concurría en haber hecho un avance sobre el tema. Su trabajo fue tan detallado y convincente que cuando George Biddle Airy lo leyó, comentó: es una de las aplicaciones más memorables de las matemáticas a la física que jamás he visto. Fue considerado lo último en el tema hasta las observaciones directas de los vuelos de reconocimiento del Voyager, que vinieron a confirmar las predicciones de Maxwell. Después de eso vino las predicciones, ¿no? Antes, lo último fue lo de los anillos, luego las predicciones del Voyager. Luego, en 1857 se hizo amigo del reverendo Daniel Dwyer, que se convertiría más tarde en el director del Marischal College. A través de él conoció a su hija. A través de él conoció a su hija Catherine May Dyer, que se comprometieron en febrero de 1858 y se casaron en Aberdeen el 2 de junio de ese mismo año. En el registro del matrimonio de Maxwell aparece como profesor de filosofía natural en el Marischal College Aberdeen. Si se compara el periodo de 7 años como senior de Maxwell con los de Catherine, poco se conoce de ella, aunque se sabe que ayudaba en el laboratorio y trabajaba con experimentos de viscosidad. El biógrafo, también amigo de Maxwell,
Lewis Campbell adoptó una inusual reticencia en el tema de Catherine, aunque describió su vida matrimonial como una vida de devoción sin precedentes. En 1860, el Marischal College se fusionó con el King's College, que se trasladó cerca de este, formando la Universidad de Aberdeen. Ahí no había sitio para dos profesores de filosofía natural, así que Maxwell, a pesar de su reputación científica, se vio sin trabajo. No tuvo éxito solicitando plaza que dejó vacante Forbes en Edimburgo, pues prefirieron a Tait. En lugar de esto, Maxwell se le concedió la cátedra de filosofía natural en el King's College de Londres. Después de recuperarse de un episodio de viruela casi mortal de 1860, Maxwell se mudó a Londres con su esposa. King's College 1860-1865. El tiempo que Maxwell pasó en el King's College fue probablemente el más productivo de su carrera. Recibió la medalla Rumford de la Royal Society en 1800 por su trabajo sobre el color y fue posteriormente aceptado en la sociedad en 1861. Este periodo de su vida presentó la primera fotografía de color del mundo, desarrolló sus ideas sobre la viscosidad de los gases y propuso un sistema para definir cantidades físicas, ahora conocido como análisis dimensional. Maxwell a menudo asistió a conferencias en la Royal Institution, donde coincidió de forma regular con Michael Faraday. La relación entre ambos no podía describirse como cercana porque Faraday era 40 años mayor que Maxwell y mostraba algunos signos de demencia. Sin embargo, sentían un fuerte respeto mutuo entre estos talentos, ¿no? Este periodo fue especialmente reseñable debido a los avances de Maxwell en los campos de la electricidad y el magnetismo. Estudió la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos y en su artículo científico de 2 partes, On the Physical Lines of Force, el cual fue publicado en 1861, en él proporcionó un modelo conceptual de la inducción y electromagnética compuesto por pequeñas células giratorias de flujo electromagnético. Posteriormente añadió 2 partes más y las publicó en el mismo artículo científico en 1862. En la primera parte adicional explicó la naturaleza de la electrostática y la corriente de desplazamiento. La segunda analizó la rotación del plazo de polarización de la luz en un campo magnético, un fenómeno que fue descubierto por Faraday y que ahora es conocido como el efecto Faraday. Últimos años, 1865-1979. En 1865, Maxwell abandonó el King's College de Londres y volvió a Glenelg con Catherine. En su artículo científico On Reciprocal Figures, Frames and Diagrams of Forces, estudió la rigidez de varios diseños de entramado. Escribió el libro de texto Theory of Head y el tratado Matter of Motion. Maxwell también fue el primero en hacer un uso explícito del análisis dimensional. En 1871 se convirtió en el primer profesor de Cavendish de física en Cambridge. Maxwell fue puesto a cargo del desarrollo del laboratorio de Cavendish, supervisando cada paso del progreso del edificio y en la compra del material del laboratorio. Una de las últimas grandes contribuciones a la ciencia realizadas por Maxwell fue la edición con cuantiosas anotaciones originales de la investigación de Henry Cavendish, según la cual parece que Cavendish investigó, entre otras cosas, cuestiones como la densidad de la Tierra y la composición del agua. Maxwell murió en Cambridge de cáncer abdominal el 5 de noviembre de 1879 a los 48 años. Su madre había muerto de la misma edad por la misma culpa, el mismo tipo de cáncer. El ministro que iba a visitarlo regularmente en sus últimas semanas de vida estaba asombrado ante su lucidez y su inmenso poder y el alcance de su mente, pero comentaba particularmente: su enfermedad sacó a relucir su gran corazón, alma, espíritu, su firme e indudable fe en la encarnación y todos sus resultados en la teoría suficiente, en la total suficiencia del renacimiento en el trabajo del Espíritu Santo. Él había medido y comprendido todos los diseños y sistemas de filosofía y los había juzgado vacíos e insatisfactorios, unworkable, impracticables. Era lo que decía sobre ellos y cambió con simple fe al Evangelio del Salvador. Cuando estaba a punto de morir, Maxwell encontró a su compañero de Cambridge. He estado pensando con cuánta delicadeza he sido tratado siempre. Nunca he sido empujado violentamente en toda mi vida. El único deseo, como David, es servir a mi generación por la voluntad de Dios y luego caer dormido. Maxwell fue enterrado en el Patron Kirk, próximo a Castle Douglas, Galloway, cerca de donde se crió. La extensa biografía de Life of James Clement Maxwell por su antiguo compañero de clase y eterno amigo profesor Lewis Campbell fue publicada en 1882. Sus trabajos fueron incluidos en volúmenes en la Cambridge University Press. Bueno, vamos a dejarla aquí. Por aquí tenemos algunos legados, porque vienen las cosas personales y algunos legados. Maxwell realizó comentarios sobre la electricidad, el magnetismo, y bueno, lo más de Maxwell, las cosas que más increíbles, ¿no?, fue haber llegado a relacionar la luz con la electricidad y el magnetismo. Entonces, la percepción del color, la teoría cinética termodinámica. Entonces, nosotros, por lo que más estudia Maxwell es por el electromagnetismo.
electrodinámica, ¿no? Que tiene que ver también con la composición de la luz, como dos ondas, una onda magnética y una onda eléctrica, ¿no? Entonces, por aquí la vamos a dejar, y pues este es James Clerk Maxwell, el gran hombre que descubrió que el efecto eléctrico y magnético, que tenemos dos ondas ahí que están intercaladas, y que eso es de lo que está compuesto la luz, ¿no? De dos ondas que están intercaladas, una onda eléctrica y una onda magnética, ¿no? Entonces aquí tenemos, el 13 de junio de 1831, un día como hoy, nace en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, James Clerk Maxwell. Muy bien, aquí la vamos a dejar. Es un gran personaje de la ciencia, que solamente pues la gente que conoce de ciencia de electromagnetismo y que ha escuchado las leyes de Maxwell, y bueno, que es uno de los grandes, ¿no? Se supone, aquí nos ponen como el tercero en los más grandes según las encuestas, ¿no? Primero nos ponen a Newton, luego a Einstein y luego a James Clerk Maxwell. Muy bien, amigo, aquí lo dejamos. Luego seguimos con otros videos sobre la ciencia. Estamos ahorita en efemérides de la ciencia, ¿no? Luego seguimos con otros videos aquí en este canal, los esperamos, de ciencia, docencia y conciencia. Bien, hasta luego, amigos.